Bueno, para empezar la clase del día de hoy, el tema es información general del cáncer de vejiga. La agenda a tratar es la incidencia, la mortalidad, características anatómicas, características histopatológicas, carcinogénesis y algunos factores de riesgo, algunas mutaciones puntuales, características clínicas, el diagnóstico, factores pronósticos, la supervivencia, el seguimiento, la clasificación celular de vejiga y alguna información del TNM. Los objetivos del presente seminario son describir la panorámica general de los factores de riesgo, manifestaciones clínicas y estratificación de los pacientes con cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga lo vamos a empezar a clasificar de acuerdo a mayoritariamente o principalmente como carcinoma de vejiga, músculo invasivo y no invasivo. El no invasivo es el 75% de los casos y el no invasivo es el 25%. La relación hombre-mujer va de 3 a 1, pero en las mujeres, aunque es menos frecuente, es muchísimo más agresivo y tiene... y se diagnostica en estadios mucho más avanzados principalmente. La edad promedio la describen de la sexta, séptima y octava década de la vida, siendo la mediana de edad del diagnóstico de 70 años en promedio. Aunque no existe un factor hereditario como tal que describa que es la causa del tumor de vejiga, el polimorfismo en la N-acetiltransferasa de tipo 2 principalmente, y este acetilador lento que se llama EGCTM1, el polimorfismo sí está muy asociado en relación al cáncer de vejiga. Como panorámica general, algunas características anatómicas macroscópicas de la vejiga, podemos ver acá el músculo detrusor, la pared posterior de la vejiga, el trígono, lo identificamos perfectamente. Y a nivel histológico, pues de los estadios vamos a hablar un poquito más adelante, pero en esta diapositiva lo que quiero hacer énfasis son las capas de la vejiga, pero que nos van a ayudar como a la estadificación, y en el cual está el urotelio, que es el epitelio, la lámina propia, la muscular propia, y la grasa perivesical, son las que principalmente vamos a distinguir a este nivel. Dentro de las características histopatológicas, como les comentaba, el carcinoma urotelial es el más frecuente. Lo describían en algunas literaturas como un 20% de los casos, pero hay algunas que llegan a mencionar que hasta el 70% son de tipo urotelial. Pero también existen otras histologías como el carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma, micropapilar, microcítico y plasmocitoide. Estas son las otras histologías que podemos encontrar, aunque el porcentaje es muchísimo más bajo. Dentro de los factores de riesgo, lo que nos repiten constantemente es que el tabaco es como el principal factor de riesgo a nivel de todos los cánceres, pero el tabaquismo es una de las características, casi que es un sine qua non, de que si fuma va a desarrollar cáncer de vejiga, y lo asocian a que a veces las toxinas que se excretan a nivel de la vejiga se mantienen en contacto directo con el epitelio, y esta es una de las razones por la que se va a desarrollar en un mayor porcentaje este tipo de tumores, y se han descrito que se pueden encontrar hasta 18 mutaciones puntuales diferentes, aunque las transversiones
las principales características del desarrollo del tabaquismo en el cáncer urotelial o en el cáncer de vejiga. Estas transversiones no se presentan habitualmente, sino que se van como más a nivel de reparación de nucleótidos, los defectos que se van a desarrollar en este tipo. Entonces, este es el mayor factor de riesgo que asocian. El ácido aristólico, esta es una hierba que actualmente se ha estudiado y su hallazgo fue encontrado de forma bastante incidental. Resulta que un grupo de mujeres de Taiwán y en Croacia decidieron hacer como una dieta porque les habían dicho que esta planta les ayudaba a bajar mucho de peso. Y muchos de los pacientes que formaron parte de este grupo, con el tiempo desarrollaron nefropatía crónica y finalmente desarrollaron cáncer de vejiga. Entonces se empezó a estudiar principalmente en Taiwán, porque en Taiwán se utiliza como una planta medicinal y ellos pues lograron hacer claramente la asociación y de cierta manera considerarlo pues que es iatrogénico, ¿verdad? Porque sí se utilizaba como una planta en medicina. Entonces, esta es otro factor de riesgo importante del desarrollo de cáncer de vejiga. La radiación ionizante en pacientes que tienen radiaciones principalmente en la pelvis puede ser un factor de riesgo. El agua contaminada con arsénico es otra de las características, y los analgésicos con fenacetina que se utilizaban antes, tanto como analgésicos como antipiréticos, pero desde algunos años ya fueron sacados del mercado por la nefrotoxicidad tan marcada que presentaban y pues finalmente llegaban a desarrollar cáncer de vejiga. Y la infección por parásitos como la esquistosomiasis es otro factor de riesgo que está bastante asociado con el desarrollo de cáncer de vejiga. Otra de las que las había mencionado, que las vías de la reparación de nucleótidos es una de las vías de reparación que más se ha asociado con cáncer de pulmón. Y esto en realidad tiene es como muy aceptado, porque en este tipo, eso se va directamente a reparar los nucleótidos, y lo que hace esta vía es aductos de ADN con la molécula, digamos, con la molécula tóxica por ejemplo, de las que desarrollan como el NAT2, que la desarrollan los pacientes que tienen cáncer, que son fumadores crónicos. Entonces, al hacer estos aductos del ADN, van a causar, ya no va a haber buena reparación, van a haber mutaciones y entonces el paciente puede desarrollar el cáncer de vejiga. Como panorama molecular, hay 3 pasos importantes de tener en cuenta. El primero es la inestabilidad genómica, las alteraciones cromosómicas y la pérdida alélica. Digamos, conjunto, esta unión de los 3, por eso es que vemos la asociación entre los 3, son los que finalmente van a causar daño a nivel del ADN y van a empezar a desarrollar como defectos en las vías de señalización. Entonces, como paisajes mutacionales de la vejiga, actualmente a partir del 2017 que hay como más, que se han estudiado más a nivel genético, se ha encontrado como el factor de crecimiento de fibroblastos 3, la vía de señalización PI3K, la mutación de TP53, TSCI, el RBI, que es nuestro retinoblastoma, la familia de genes de RAS, el STAC2, perdón, y el CDKN2A. Estos son en general los que están bien relacionados, de acuerdo a estudios que ya que están bien relacionados al desarrollo de este tipo de tumores.
Vamos a hablar de algunos de ellos un poquito más adelante. Entonces, existe el tumor de vejiga, pero puede haber un tumor primario y un tumor, y pueden haber varios tumores secundarios, o sea, uno primero o varios tumores como diseminados a en la misma vejiga. Y este modelo de estudio, un grupo de cirujanos que han estudiado si realmente la característica histopatológica de los tumores es la misma, fueron haciendo la secuenciación para llevar a este modelo que les voy a presentar. Entonces son alteraciones uroteliales preoneoplásicas en las vejigas que son portadoras del tumor. Para el inicio de la carcinogénesis, la primera mutación que se va a dar es a nivel del cromosoma 9. Y de ahí van a empezar a desarrollar factores inflamatorios hasta llegar a desarrollar un tumor primario. En esta imagen, como les comentaba, en este modelo se encuentra un tumor primario y sobre este tumor primario se encuentra un área inflamada. Fue llevado en un tiempo quirúrgico primero, y en este tumor secundario solo se veía también el área inflamada. Ya cuando fue necesario hacer una siguiente intervención quirúrgica, ellos investigaron cómo iba siendo el crecimiento de los modelos para ver si eran exactamente como las mismas mutaciones y todo. Entre el primario y el secundario era la misma histología, pero con diferentes mutaciones. Y lo que se podía ver aquí es que la histología, en los primeros, la histología eran células normales todavía, pero sí iban causando cierto crecimiento. Fueron creciendo. Se va desarrollando la histología normal, como la vemos aquí en estos celestitos, y en el tumor luego se va desarrollando una displasia. Luego de la displasia, como alrededor o peritumoral, se desarrolla un carcinoma in situ, un poco más grande de esta histología, y aquí podemos ver el tumor primario que está más grande que el previo, que era, digamos, el mismo paciente. Entonces, y a nivel secundario se va desarrollando lo mismo con sus misma histología, sus diferentes mutaciones, pero sí se va viendo la diferenciación, cómo se va haciendo la misma secuencia de este tipo de tumores. Entonces, dentro de las mutaciones que podemos destacar en esto, son las mutaciones de los genes RAS. La primera dentro de ellas, dentro de la familia dentro de la familia de los genes RAS, las mutaciones calientes o las mutaciones puntuales que más frecuentemente se dan en los tumores de vejiga son el HRAS y el NRAS, uno u otro. Y va a ocurrir más aproximadamente en un 10% de los tumores totales. No se desarrollan más en tumores no invasivos, no musculoinvasivos o musculoinvasivos, es en general el 10%. Y cuando tenemos mutaciones, si tenemos una mutación HRAS o NRAS, no vamos a obtener mutación de EGFR3 porque son mutuamente excluyentes. Y la función de ellos van a activar la vía de RAS-MAP. Esa es la primera mutación. Es la segunda mutación que se da, que es muy poco frecuente, que se da principalmente en los músculos invasores, es la es la PTEN-MMCS1, y esto lo que va a hacer lo que va a causar la mutación que se da no es mutación, es una deleción homocigótica del 10q23, y las vías que regula específicamente son la PI3K y el retinoblastoma de tipo 1. Y las mutaciones del retinoblastoma tipo 1
El gen retinoblastoma va a actuar específicamente a nivel del ciclo celular dentro de estas fases del progreso de la G1 a la fase S. Entonces, cuando tenemos mutación de este retinoblastoma, va a haber una deleción a nivel de 13q14 y esto va al causarse esta deleción se va a dar una pérdida de la proteína del retinoblastoma 1 y es ahí donde se va a causar como que puede desarrollar este tipo de tumores. Entonces, esta pérdida o expresión de alto nivel de P16 se asocian a disregulación del retinoblastoma. O sea, si hay una pérdida de la expresión del P16, hay una sobreexpresión del retinoblastoma. Si hay una sobreexpresión o hay una expresión del alto nivel, va a causar como una mutación como que va a haber disminución del retinoblastoma de tipo 1. Entonces, por eso al final se describe como una desregulación. Y entonces, lo que se ha visto es que una de las dos o sea, la pérdida de expresión va de la mano con la desregulación, pero P16 con P14 pueden hacer como una mutación más agresiva y hay mucho más alto riesgo de desarrollar el cáncer de vejiga. El fenotipo acetilador lento NAT genotipo STM1. Esto es de lo que se ha estudiado específicamente en pacientes que son fumadores. Ya que el NAT, existen dos tipos, el NAT es el N-acetiltransferasa y esta N-acetiltransferasa hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2, y se va a desarrollar más en pacientes que son fumadores. Entonces, cuando se da este fenotipo, este fenotipo NAT, principalmente en NAT2, se quería ver si había una relación con este acetilador lento, que es el GCTM1, es que es la glutatión S-metiltransferasa tipo 1. Entonces, lo que se estudió, cómo se encontraban los dos en un estudio en España y un estudio un poco más pequeño en Chile, y lo que se logró determinar es que NAT2 aumenta el riesgo de cáncer de vejiga en fumadores de acetilación lenta, genotipo CTM1 de tipo nulo. Pero aparte de los fumadores, los pacientes que tienen exposición ambiental a la arilamina, que es una sustancia que se encuentra en los colorantes, también tiene riesgo de desarrollar el cáncer de vejiga. Y dentro de las características clínicas que podemos encontrar es la hematuria como principal factor de riesgo, que se va a encontrar en un 27% de los pacientes que tienen cáncer de vejiga, y asintomáticos o de forma incidental se van a encontrar en 59 pacientes. Otras manifestaciones clínicas que pueden haber es como un dolor de cintura o una necesidad constante de estar yendo a orinar, tal vez no tanta incontinencia como la sensación de orinar un poco más frecuente. Y en esta tabla nos describen la probabilidad de desarrollar un cáncer urológico con macrohematuria según la edad y sexo. En los pacientes menores de 40 años, hombres que tienen hematuria es el 0%, igual que en las mujeres, o sea, en pacientes menores de 40 años hay muchas otras como las cistitis, podrían ser una de las causas
de hematuria, pero no lo va a pensar uno en pacientes un poco más jóvenes, en pacientes jóvenes de menores de 40. De 40 a 59 años, en hombres es el del 3.6% y en mujeres del 6.4%. Y en mayores de 59 años es del 22% y en mujeres es del 8.3%. O sea, sí es de sospecharlo, pero no es tan alto no es tan alto, digamos, la probabilidad de sospechar como primera posibilidad diagnóstica, pero definitivamente es la manifestación clínica más marcada del cáncer de vejiga. Y otros, entre los efectos secundarios de algunos tratamientos para desarrollar cáncer de vejiga están estos agentes alquilantes como lo son la ciclofosfamida e ifosfamida. Entonces, estos agentes alquilantes se utilizan en diferentes tipos de tumores, como el cáncer de mama, cáncer de pulmón, en los sarcomas. Y, por ejemplo, la ifosfamida está mucho más relacionada al a desarrollar una cistitis hemorrágica cuando se administra. Y eso, esta es una de las características de cuando uno utiliza la ifosfamida, es que la toxicidad urotelial es el factor dosis limitante. Y para disminuir mucho este riesgo, pues utilizamos el Mesna en el mismo momento que estamos administrando la ifosfamida para evitar este efecto secundario tan temido y al final tienen el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. Y la ciclofosfamida, que no da tan marcada la hematuria o la cistitis, pero sí está en un menor porcentaje, sí está asociado al desarrollo de cáncer de vejiga. Y la radioterapia como efecto biológico estocástico es en pacientes, sobre todo en niños que recibieron radioterapia a nivel pélvico, porque este tipo de tumores, como el cáncer de vejiga, que se va a tener la sospecha, porque no, por ejemplo, que no son fumadores, que no tienen, digamos, los polimorfismos que vimos previamente. Entonces, en este tipo de pacientes, se podría considerar que ese antecedente que por leucemia o por sarcomas en la niñez estuvieron expuestos a radioterapia podría ser esta la causa, pero pues como determinarla a ciencia cierta no es factible, ¿verdad? De los efectos estocásticos de la radioterapia. Factores pronósticos de la enfermedad, el estadio y la presencia o no de ganglios linfáticos. Esto es lo que marcadamente nos va a dar. Y pues como el mayor porcentaje son uroteliales, pues podría ser no está bien descrito que el ser, es porque es la histología más frecuente, ¿verdad? Pero entre los uroteliales, el adenocarcinoma y el de células escamosas, no se ve que uno tenga un mejor pronóstico que el otro. De eso es en específico. Y pues en cuanto a la clasificación celular, vamos a tener el TNM, en el cual vamos a desarrollar la histología que habíamos visto inicialmente, es la que nos va a dar como el parámetro para la estadificación de este tipo de tumores. El primero, el TX, que no puede ser evaluado, el T0, en el cual no hay evidencia de tumor, el carcinoma in situ, el cual es plano, completamente plano, el TA, que es de tipo no invasivo, pues es un carcinoma papilar, pero este sí está asociado a un pobre pronóstico. El T1, que invade es subepitelial, o sea, nos vamos del in situ,
y llegamos al tejido conectivo. El T2A invade menos de la mitad de la muscular superficial. El T2B que invade la muscular profunda. El T3 que invade tejido perivesical, perdón. Pero en el T3A va a ser de forma microscópica y en el T3B ya va a ser de forma macroscópica. Y en el T4 invade los tejidos adyacentes, los órganos adyacentes, que en el hombre se va a estar relacionado principalmente con la próstata, las vesículas seminales, y en las mujeres va a estar relacionado con la vagina, principalmente, y cervix. En cuanto al N, a los ganglios linfáticos, vamos a tener ganglios linfáticos primarios y secundarios, según lo describe la AJCC, y en el N0 no hay evidencia de metástasis de ganglios linfáticos. En el N1, ganglios linfáticos únicos en la pelvis verdadera, perivesical, obturador, ilíaca interna o externa, y ganglios linfáticos en los sacros. En el N2 ya vamos a tener múltiples ganglios a nivel de múltiples regiones. En la pelvis verdadera, perivesical, obturador, ilíaca interna y externa, ganglios linfáticos sacros. Y en el N3 los ganglios linfáticos van a estar más allá de la ilíaca común. Y en cuanto a los metástasis, en el M0 no hay metástasis, M1 metástasis a distancia, en el M1A pero van a haber metástasis a distancia, pero van a estar limitadas básicamente a las ilíacas, a los ganglios ilíacos, y en el M1B ya vamos a encontrar que hay a otros sitios viscerales. Entonces sería los sitios donde más metástasis causa este tipo de tumores: pulmón, pulmón, hueso e hígado. Son los 3 sitios donde causa metástasis. Y de acuerdo a las guías, pues en los estadios iniciales se van a clasificar, aquí está la clasificación de alto grado y de bajo grado de acuerdo al tipo histológico. Y en los estadios hasta el T1, la resección transuretral es la indicación, es el tratamiento para este tipo de tumores que no se benefician con la radioterapia. Ya a partir a considerar el estadio clínico 2, que ya tenga la presencia de ganglios, ya se podría considerar, pues, o dar neoadyuvancia o asociarlo a radioterapia. Y en cuanto a la supervivencia, en esta tabla, pues, se va a reflejar la supervivencia en el estadio patológico después de haber realizado una cistectomía radical. Entonces, la supervivencia específica a 10 años y la supervivencia global. Para pacientes en estadios en T patológico A, in situ y 1, con alto riesgo de progresión, fue de 82% y no se había alcanzado la sobrevida global. A partir del T2 va del 73 de supervivencia específica con N0 y la supervivencia global en 49. Ya teniendo T3, T4 patológico y teniendo ganglios 1 y 2, vemos cómo baja marcadamente la supervivencia de un 33% en la específica y 23% para la sobrevida global. Y pues en el T patológico de N1 y N2 con cualquier T, de 28 para el N1, 34 para el N2, y la sobrevida global está en un 21% a 10 años. Y
Se han intentado, de acuerdo como a lo que se conoce a las vías de señalización, otras formas de seguimiento de este tipo de tumores, que ya sé cuando el paciente se queda en vigilancia. Porque, pero hasta la fecha la cistoscopía es la forma más, la mejor forma de seguimiento, la que más nos proporciona la información de cómo el comportamiento del tumor o del comportamiento de la enfermedad en estos pacientes, y pues se ha buscado evaluaciones en cuanto al sedimento urinario, microhematuria, macrohematuria, pero no hay nada que nos pueda sustituir hasta la fecha a las cistoscopías, y pues lo que pasa es que lo consideran que es un alto gasto el estar haciendo las cistoscopías tan frecuentes, y que es un tumor que su vigilancia es muy cara. Por eso es que han luchado por lograr como una mejoría en esto. Dentro de las conclusiones, los antecedentes como la radioterapia nos van a dar, nos van a permitir sospechar que pueda ser una causa de esto, y los factores de riesgo, como teniendo un paciente con factores de riesgo como tabaquismo, las exposiciones las exposiciones a los colorantes, por ejemplo, ese tipo de riesgos y un paciente con hematuria nos debe hacer sospechar la enfermedad, y hasta la fecha pues es la cistoscopía lo que nos da tanto el diagnóstico como el seguimiento. Y eso es lo que tenía preparado. Gracias.